El avance de las obras de infraestructura hospitalaria, así como los pendientes económicos de la dependencia, el abasto de medicamentos, el litigio con la empresa Finamed por el uso de equipo médico, las plazas otorgadas, la aplicación de recursos del Fondo de Desastres Naturales y la equidad de género fueron los temas principales a los que respondió el secretario de Salud de Veracruz, Fernando Benítez Obeso, al aplicar y detallar la información del cuarto informe de gobierno. El funcionario compareció ante la Comisión Permanente de Salud y Asistencia de la 63ª Legislatura del Estado, integrada por los diputados Leandro Rafael García Bringas, presidente, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, secretario, y Carlos Ernesto Hernández Hernández, vocal, y sus homólogos que asistieron a la comparecencia en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo. Yo quisiera saber el motivo por el cual CESBER decidió incorporarse a la compra consolidada de medicamentos en el ejercicio 2014. ¿Cuál es el monto de dicha operación y qué destino se ha tenido, qué beneficios? Porque todavía en algunos espacios de medios se maneja que hay desabasto de medicamentos en la entidad. ¿Qué sucede con el juicio contra Finamed? Hace un año me tocó hacerle la misma pregunta al anterior secretario y quisiéramos ver en qué va ese proceso contra Finamed. De más de 70 millones de pesos. Al yo llegar me encuentro que no hay el abasto suficiente, y mismo por las notas. Y vemos que no hay el abasto suficiente en las áreas, centros de salud, jurisdicciones, hospitales. Y la problemática está en que se hicieron compras, ahora sí que están almacenadas en lo que es las bodegas de la Secretaría de Salud, y el problema está en la distribución. Informó que ante la deuda existente continúa el litigio con la empresa Finamed, pero se busca negociar esos costos y finiquitarla. El secretario respondió al diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés del Partido Acción Nacional en relación con la queja pública del anterior titular de salud en torno de la supuesta venta de plazas y violaciones a las condiciones generales de trabajo en la Secretaría. Benítez Obeso acotó que no existe prueba de ello, pero de encontrarse, el órgano interno y la Contraloría General del Estado deberán intervenir e investigar. No nada más es el Hospital de Poza Rica, ¿verdad? En cuanto a infraestructura, vemos con tristeza que el estado de Veracruz es uno de los estados que tiene más deficiencia en la cuestión a infraestructura. Otra de las situaciones que tenemos en lo que es precisamente la cuestión de las denuncias, que el secretario Nemedib al final, antes de terminar su gestión o de salir de la secretaría, dijo que había graves cuestionamientos, graves situaciones, acciones dentro de la que era la Secretaría, una red de corrupción muy grande, ¿verdad?, que decía que estaba y que afectaba precisamente a la Secretaría. También donde le pediría a la Procuraduría de Justicia que investigaran esos casos con respecto a la venta de lo que son plazas en su momento, decía, y irregularidades como conforme establece la ley. Hemos visto que no se ha actuado nada sobre ello. Como lo acabo de referir, me encuentro con una infraestructura, tristemente, como dicen, no del año pasado, sino de varios años. Me gustaría que me platicara un poco más a fondo sobre la zona sur del estado en detección de cáncer cervicouterino y de mama. En específico, cifras y brigadas destinadas a la atención en la zona sur. Cáncer de mama, de 16.416 exploraciones clínicas de mama se realizaron, 352 mastografías también fueron realizadas, y esto fue también lo que es el cáncer cervicuterino, las pruebas citológicas que llegaron a un número de 7.251, y las pruebas del virus de papiloma humano, que tanto ha agarrado fuerza y de investigación, se realizaron 5.232 pruebas del virus de papiloma humano. En la zona centro del estado de Veracruz, desde Ciudad Mendoza, donde soy yo, hasta Orizaba, Córdoba, es muy recurrente ahorita las enfermedades renales. Hay un alto índice ahí. Desgraciadamente no se ha podido cubrir la atención total, tanto que han tenido que utilizar hospitales particulares para poder atender casos de urgencia.
¿Qué me puede comentar al respecto? ¿Qué medidas están tomando? Porque la incidencia en fallas renales está muy fuerte y no hay capacidad para diálisis y hemodiálisis en toda esa región. ¿Y cuáles son las estadísticas que tenemos aquí en el estado de Veracruz en los casos de obesidad infantil, diabetes infantil y sobre todo en los casos de parásitos? Actualmente la enfermedad renal crónica se considera un problema de salud pública mundial y costoso, dada la alta mortalidad y los altos costos, como acabo de mencionar. Las situaciones de riesgo aumentan cada vez más. No hay edad, sí hay enfermedades conjuntas, es la hipertensión arterial, como ya dijo, la diabetes mellitus, algunas enfermedades y la obesidad, ya ni se diga, donde tenemos que hacer mucha conciencia y en donde muchas veces sabemos que la obesidad puede traer como consecuencia más fácil la diabetes mellitus. En el marco de la estrategia estatal para la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y la diabetes, se han intensificado las acciones de prevención y promoción de la alimentación saludable. Y nosotros hemos dicho que alrededor de esta región hay 137 pozos petroleros que tienen emanaciones a la atmósfera y no hemos visto que este punto sea atendido como una posible causa de este tipo de padecimientos renales, y vimos el caso muy puntual de una comunidad en Texas, Carrizo Springs, que en una comunidad de menos de 5,000 habitantes hay más de 80 casos de padecimientos renales y asociados ya con estudios científicos directamente a la operación del fracking. No estamos hablando todavía de esa práctica en México, pero va a ser. Entonces quisiéramos saber si se ha investigado el efecto de contaminación del aire por hidrocarburos como una causa de este padecimiento. Pasando al tema de lo que hablaba del estudio de Estados Unidos, aquí la Secretaría de Salud, en relación con la problemática que existe en Tierra Blanca, la primera intervención fue de tipo ambiental. Se realizó el análisis de 111 muestras de fuentes de abastecimiento de agua en Tierra Blanca, siendo un total de 4.764 determinaciones de elementos microbiológicos, metales, no metales, contenido de plaguicidas o hidrocarburos. Los resultados de este muestreo se encontraron dentro de los límites permitidos por la norma mexicana. Sobre la Torre Pediátrica de Veracruz, informó que existe un avance físico de 50% y se trabaja para abatir los índices de accidentes viales que causan la muerte a muchos jóvenes de 25 a 29 años. Esto en respuesta al planteamiento del diputado del partido Alternativa Veracruzana, Francisco Garrido Sánchez, quien cerró la primera ronda de preguntas y respuestas. Tras señalar que las autoridades deben actuar con transparencia absoluta, el diputado Juan Manuel Velázquez Yunes, del Partido Revolucionario Institucional, pidió conocer el monto de la deuda de la dependencia, pendientes de pago a proveedores y el plazo para culminar el hospital de Perote. Es necesario precisar que no se trata de deuda pública concebida como tal. Son compromisos referidos como registro de pasivo que se generan por las operaciones normales del organismo, como ciclos laborales de vengados, nómina, adquisición de bienes o insumos, prestación de servicios, avances en obras, los cuales ascienden al 30 de septiembre del 2014 a 4.566.80 millones de pesos. Por su parte, al diputado Jorge Vera Hernández del Partido Acción Nacional, quien preguntó el monto de los recursos ejercidos y las actividades emprendidas por la Secretaría, el titular de la Secretaría de Salud contestó: Los servicios de salud de Veracruz realizaron un total de 114 acciones, tanto preventivas como curativas, que están integradas en el programa operativo anual 2014. Se refirió también al avance de los programas etiquetados con equidad de género, como salud materna y parental, planificación familiar, salud sexual y reproductiva de los adolescentes, cáncer de la mujer, prevención de la violencia, igualdad de género, discapacidad al nacimiento, vacunación y cáncer en la infancia, VIH-Sida, escuela saludable y nueva cultura en salud. Le pregunto que
La incidencia de embarazos en adolescentes es importante, aproximadamente, de acuerdo a las estadísticas, de un 2.7%. ¿Qué está haciendo la Secretaría a su cargo para disminuir este índice tan importante? En los últimos años el número de embarazadas a los adolescentes efectivamente es una preocupación que siempre lo hemos dicho, va en aumento. Esta es una situación que está afectando mundialmente, y tanto en América Latina como en nuestro país el comportamiento es bastante similar. Según el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población en América Latina y el Caribe, se estima alrededor del 50% de las y los adolescentes menores de 17 años ya son sexualmente activos. Ya vemos en nuestro país a qué edad, muchas veces al inicio o antes del inicio. Y el 65% de los adolescentes en esta región no usaron lo que siempre se toca, la protección anticonceptiva, que viéndolo no nada más con el fin del embarazo, sino con los fines de padecimientos infectocontagiosos. En lo que se refiere a tasa de fecundidad en adolescentes, Veracruz ocupa el 16º lugar con un 59.2 nacimientos por cada 1,000 adolescentes. De acuerdo con el funcionario, en el Hospital Civil Luis F. Nachón se atienden a 330 pacientes de VIH-Sida. Se repartieron 12.410 latas de leche para niños de madres seropositivas y 1.845 en octubre para bebés de hasta 24 meses. Respondió al diputado Edgar Hugo Fernández Bernal del Partido Acción Nacional que el desabasto de medicamentos se debía a la falta de producción en 8 claves, pero se ha resuelto y solo se registran faltantes en 1. Durante la comparecencia, que duró 4 horas y media, el diputado Carlos Ernesto Hernández preguntó sobre las acciones contempladas en el Programa de Salud 2013. El secretario dijo que aterrizar esas acciones aumentaron el gasto y se analiza las áreas de nueva creación para realizar ajustes y dejar solo las que coadyuven a la eficiente presentación del servicio.